Y que es súper guay venir aquí a mañana, que yo siempre digo que la interpretación como que me dio una segunda oportunidad en la vida, y hacer algo así pues es increíble. De alguna forma como que te sientes muy valorada y ves que algo que a lo mejor no era tu vida, ahora es tu vocación. Y no sé, que estoy muy feliz que hacéis que todo esto salga adelante, y creo que la gente desde fuera no sabe el trabajo que realmente conlleva. Buenas tardes, Promisers Clippers, ¿cómo estáis? Imagino que aún sorprendidos por lo que ocurrió en el capítulo de ayer. Ayer despedimos al personaje de Jimena de los Infantes después de 254 capítulos en La Promesa. Por eso habéis visto el vídeo de despedida de la actriz Paula Losada, a la que el equipo pues homenajeó de esta forma después de grabar su última escena, que como habréis podido adivinar o intuir algunos, es aquella en la que entraba en el hangar a robar el bidón de gasolina con el que luego prendió fuego la habitación de Leonor. Y estamos todos muy sorprendidos porque hasta que se empezó a publicar pues este vídeo, las despedidas de Paula Losada en Instagram, de los otros actores, todos pensábamos que esto era una salida temporal, porque como salida, digamos, definitiva del personaje de Jimena, se nos queda desde luego poca cosa. Estaréis viendo aquí en pantalla las capturas de opiniones pues de muchos promisers sobre esta salida de Jimena, sobre cómo ha sido el cierre del personaje. Como veis, pues un final demasiado abierto, dice aquí Patricia Martínez, que no se ha descubierto lo del falso embarazo, dicen Olga López, y prácticamente todo el mundo también lo comenta. Final que no está a la altura, han desaprovechado a Paula Losada, gente que no cree ni siquiera que sea el final definitivo, y no les culpo, que ha faltado castigo a su maldad, por supuesto, que se queda como algo demasiado leve después de haberse intentado cargar a Catalina. Es un final extraño, es un final que yo desde luego no me esperaba para el personaje de Jimena, y es un final que la verdad me deja preocupado. ¿Por qué? Porque Jimena es uno de los ejes, o era uno de los ejes principales de la serie. La serie de La Promesa se basa en dos cosas: en el amor de Jana y Manuel y en el misterio del pasado de Jana y Curro. En una de las tramas, la de Jana y Manuel, Jimena es un personaje principal, y después de prácticamente un año de serie, este es el final que ha tenido. Un final que no solo sorprende por lo poco que cierra, sino que además llega, yo creo que cuando el personaje empezaba a ponerse interesante, porque es cuando la hemos tenido como un antagonista, yo creo, más disfrutable. Pero el caso es que después de un año, Jimena, personaje principal en la trama de Jana y Manuel, donde ella era la tercera en discordia, se va sin saber que Jana y Manuel son pareja. O sea, se va sin saber de la existencia de esa pareja en la que ella misma era un impedimento. Personaje el de Jimena también, como he dicho muchas veces, que tenía un antagonista que más que ser Jana era Cruz, porque Cruz mató a su primer marido, le arrebató esa vida con la que ella habría sido muy feliz, y luego la intentó manipular y la atrajo de nuevo a la promesa con falsas promesas, valga la redundancia. Pues no es solo que se vaya sin saber que Cruz mató a Tomás, que a lo mejor eso era más complicado, pero es que ni siquiera ha tenido, digamos, un enfrentamiento más directo con Cruz, una enemistad más directa con Cruz, una guerra con Cruz, que habría sido muy disfrutable. No. Es que se va sin siquiera despedirse de ella. Porque eso es otra cosa que yo no entiendo. En el capítulo final de Jimena, yo lo que esperaba era que Jimena fuese, digamos, la protagonista absoluta del capítulo, porque se lo merecía. Es una villana que hemos tenido mucho tiempo, es un personaje muy importante. Su final debía ser un acto que recordásemos. Debería ser un evento que influyese en todo el capítulo, casi como lo fue la despedida de Lope, que para ser una despedida en falso porque regresaba, me parece que es el mejor cierre que ha habido de un personaje en La Promesa, quitando al varón. Pero es que Jimena solo ha tenido eso, una escenita en la que se marcha rápidamente y se ha despedido de Jana, que es entendible porque es un personaje con el que ha compartido trama y que es la que ha estado ahí en medio de su pareja con Manuel. Se despide de María Fernández. Yo habría puesto mejor a Teresa, que para algo ha sido su doncella personal y con la que ha compartido más trama. Y obviamente pues Manuel también estaba por ahí, pero me sabe a poco que no tenga eso, despedidas con Cruz o despedidas con muchos más personajes. Igual que me parece extraño que después nadie comente la marcha de Jimena, con lo que les gusta también en otras ocasiones comentar lo que ha pasado en escenas anteriores. Aquí la noticia
noticia de que Jimena se ha ido a casa de los duques parece que no le importa a nadie, porque ni los marqueses la comentan. Me parece muy muy extraño, me parece, pues por ejemplo, como si en Acacias 38 el personaje de Cayetana se hubiese ido sin más, sin saber que Manuel y Germán estaban liados, porque eso es otra cosa. El personaje de Jimena se marcha sin más, sin ningún tipo de castigo, cuando ha sido una villana, cuando ha engañado y manipulado y hecho otras cosas a Manuel, cuando mandó torturar a Hanna, cuando, depende del aire que le daba, trataba de aquella manera al servicio, y por supuesto cuando se montó esta mentira del falso embarazo con la que manipuló a Manuel y por consiguiente a toda la familia, y luego les hizo tanto daño con el falso aborto. No es solo que no se haya descubierto esa trama, sino que no ha tenido prácticamente ningún castigo. Jimena no ha tenido ningún castigo, porque no quedarse con Manuel no es un castigo, porque, bueno, a Manuel no lo ha tenido nunca y era bastante obvio, yo creo que para todos los espectadores, que nunca lo iba a tener, porque, como digo, la pareja principal son Hanna y Manuel, no Manuel y Jimena. Entonces es que sabe a poco, por supuesto. Y yo me quedo preocupado porque si este es el final que va a tener un personaje tan importante después de tanto tiempo, ¿qué final le deparará entonces a los otros personajes principales cuando llegue el momento? Hay gente que comenta que no, que esto es un final al estilo Leonor, más abierto por si la quieren traer. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo. El final de Leonor, dentro de lo abierto que era que estuviese en París y que bueno, ya allí a saber qué suerte corría, era un final mucho más cerrado. Y era un final en el que además participó toda la familia, tuvo su despedida en condiciones. Era un final con el que nos habríamos quedado muy contentos si Leonor nunca hubiese vuelto a aparecer. Y sabemos que va a volver, pero va a volver solo unos poquitos capítulos y porque tienen que cerrar el personaje de Mauro, no por otra cosa. No es que vaya a volver para que la aprovechen para una trama potente, digamos. Permitidme un momento que os lea el perfil del personaje de Jimena, el perfil con el que la presentaron el pasado enero cuando se presentó la serie. Os leo: la hija de los duques de los infantes y prometida del heredero de los Luján. Jimena fue educada para desposar, pero la muerte de su marido Tomás en la misma noche de bodas la deja sin objetivo en la vida. A partir de este momento se da cuenta de que tiene otras ambiciones, aunque aún desconoce el modo de alcanzarlas. Es desde luego una premisa muy prometedora la del personaje de Jimena, o era muy prometedora porque desde luego teníamos eso, la típica señorita educada para casarse, ser madre y llevar un rol en la sociedad, pero que después de enviudar en la noche de bodas se queda, digamos, sin futuro, pero descubre que tiene otras ambiciones. Y esas ambiciones parecía que tenían que ver con la promesa, pero como digo, no sabíamos cuáles eran. El personaje de Jimena lo conocimos en los primeros capítulos como prácticamente esto. De hecho, su primera escena, digamos, en la que ya tiene diálogo, nos presentaba a la Jimena que hemos conocido después. Si recordáis bien, fue durante el convite de bodas, donde estaba buscando a Tomás, que se había ido a pasar un buen rato con Lola, y Jimena se encontraba con Catalina, le preguntaba que dónde estaba su hermano, y cuando veía que Catalina estaba hablando de sufragismo, pues Jimena como que bueno, eso no le interesaba mucho, ¿no? Ella prefería saber dónde estaba su marido. Ahí nos presentaban a una mujer clásica, chapada a la antigua, digamos, y bastante controladora, porque ya en el banquete de boda estaba ella preocupada de dónde estaba su esposo, de tenerlo a su lado, que es básicamente lo que hemos visto después con Manuel. En cuanto Tomás muere, Jimena empezó ya a intentar hacer su voluntad, queriéndose marchar de la promesa, pero Cruz la empezó a manipular para que se quedase, y solo se marchó una vez descubrió el affair de Lola y Tomás. Jimena después consiguió irse a su casa. Desde su casa estuvo cortando el bacalao porque incluso se atrevió a echar a Cruz y a decirle que no iba a volver con ella, hasta que Cruz pues empezó a conspirar contra ella sobre casarla con Manuel y así volver a la familia y tener ese destino como esposa y madre que Jimena quería. Por lo tanto, esas otras ambiciones que el personaje de Jimena no sabía cómo alcanzar se convirtieron, lejos de todas las teorías que hacíamos en ese momento, en la misma ambición que había tenido desde el principio: casarse y punto. Para mí ese fue ya el primer como aviso de que el personaje no iba a estar todo lo aprovechado que podía. Incluso yo seguí esperando que se descubriese que Jimena tenía otras ambiciones aparte de casarse con Manuel. Muchos recuerdo que pensábamos que a lo mejor iba detrás de la fortuna de los Luján, que a lo mejor estaba buscando algo que había en la casa, que a lo mejor quería desentrañar algún misterio del pasado. Había gente que pensaba que iba a terminar siendo hermana de Hanna porque el duque iba a ser el padre de Curro.
perro, había gente que pensaba que quería robar algo de la casa, había gente que pensaba que Jimena estaba enamorada de Hannah, y yo creo que la serie habría ganado muchísimo más con eso, ¿qué queréis que os diga? Y el caso es que durante toda esa primera etapa Jimena era buena. Jimena era buena, no era una antagonista, no era una villana, no era tampoco del todo una tercera en discordia, porque se veía en todo momento que Manuel no la quería y además se llevaba genial con la protagonista, es que eran mejores amigas y como yo decía entonces, la antagonista de Jimena era Cruz. De un capítulo para otro, sin embargo, cuando Manuel tiene el accidente, Jimena se transforma y se vuelve en una manipuladora que sorprende a la propia Cruz. Yo puedo entender que este cambio viene de que, bueno, de que ve a su prometido prácticamente muerto y se ve otra vez viviendo la misma situación que vivió con Tomás, y eso a ella le puede, la supera y le activa la triguería para eso, para intentar salvar los muebles como pueda. Por eso comienza a manipular a Manuel, pero como ya he dicho muchas veces, creo que esta trama de la amnesia no se cerró nunca bien, porque Manuel como que recuperó la memoria así sin más, sin que se avisase, digamos, tampoco a la audiencia, pero al mismo tiempo se comportaba como si no lo hubiese recuperado. No tuvo consecuencias prácticamente este engaño que además fue un engaño gordo, porque Jimena lo utilizó para acostarse con Manuel, y todos sabemos cómo se llama al utilizar a un enfermo para llevártelo a la cama. Y después de tener a una Jimena que se comportaba así, que ya era mala, porque bueno, amenazando a Catalina, mandando torturar a Hannah, nos la ponen con lo del falso embarazo. Si es que al final yo creo Jimena ha tenido las tramas más cliché de la historia de las telenovelas, porque bueno, ha hecho todo lo que hacen las clásicas de los culebrones. Pero el caso es que después de tanto tiempo con lo del falso embarazo, volvieron a darle otra vuelta al personaje para victimizarla todo el tiempo, no solo con lo del embarazo, que nosotros la audiencia pues sabemos que es falso, sabemos que es mentira, sabemos que lo ha hecho para manipular a la familia y por lo tanto ahí no nos puede dar pena, sino también con un trasfondo, con una backstory de su pasado que han sacado, yo ya lo he dicho muchas veces, demasiado tarde, porque eso debería de haber estado ahí desde el principio, y como que yo creo que ya con este final en el que Jimena se ha vuelto loca, ¿en qué? En 6 capítulos, es que van a tardar más en encontrar la bombona de oxígeno en Villalquino que lo que ha tardado esta mujer en volverse loca y salir de la casa. Con esto yo lo que veo, viéndolo todo desde lejos y con perspectiva, ya sabiendo el principio y el final del personaje, es que Jimena ha sido un personaje que ha ido dando bandazos y que desgraciadamente, si este es el final que ha tenido, sin descubrir la pareja de Hannah y Manuel, sin que se sepa lo de su falso embarazo, sin que tenga tampoco ningún castigo, siento que es un personaje que sobraba desde el principio. Siento que es un personaje que se ha ido y que bien podría no haber estado ahí nunca, porque su salida no ha tenido ninguna consecuencia. Así que lo que yo pido, de verdad, lo que yo pido es que nos estén haciendo el engaño del siglo, que se estén quedando con nosotros por eso de que se filtró la cabecera nueva hace un par de semanas y se spoileó el final de Jimena. Yo solo pido que esto sea solo una salida temporal y que en 2-3 semanas volvamos a tener a una Jimena súper villana como nos merecemos, para poner a la promesa en jaque y para darnos la trama que llevamos esperando de Jimena todo este tiempo, porque lo que nosotros esperábamos de Jimena no era todo lo que hemos visto durante este año, era una rival fuerte para la pareja de Hannah y Manuel, una rival disfrutable, una villana de estas que nos gusta que estén ahí haciendo el mal y que después de muchísimas escenas épicas y de enfrentamientos de estos que a nosotros nos ponen de los villanos, pues que tenga un final grandioso, apoteósico, a la altura, en el que pague por sus crímenes, en el que pague por sus maldades. Eso es lo que son las villanas de las telenovelas. Así que bueno, no sé, yo dejo por aquí esto, ya me decís vuestras opiniones en los comentarios y nada, que eso, tengo muchas ganas de ver qué os ha parecido a vosotros el final de Jimena y bueno, y qué sabor de boca os queda con la serie a partir de ahora, porque yo desde luego una cosa la tengo muy clara. Hay un antes y un después en La Promesa con la salida de Jimena de los Infantes. Un personaje que merecía más y que desde luego, si ha sido tan grandioso como ha sido dentro de lo que ha sido su historia, es por la actriz, por la pedazo artista que la ha interpretado, Paula Losada, que se ha quitado el sombrero, se ha quitado el tocado, se ha quitado hasta el moño con cada escena que nos ha entregado del personaje. Y sobre todo estas últimas, porque la del incendio en el cuarto de Leonor, que es un plano secuencia además, es que ahí chapó, porque es que es una actriz
que yo desde luego espero que veamos pronto en otro papel y a poder ser también en otro registro para que podamos ver cómo se luce todavía más. Con esto yo me despido, me decís lo que sea en los comentarios, si os ha gustado el vídeo le dais me gusta que me ayuda muchísimo y si no estáis suscritos suscribíos que me ayuda todavía más. Y como siempre os digo, al final de cada vídeo tenéis disponible también mi novela Postbellum. Si vais a entrar de nuevas en la moderna, pues también podéis entrar de nuevas en Postbellum, una historia ambientada en el Madrid de 1920, aunque se visitan varias zonas de España, sobre todo Sevilla y Ubrique en la Sierra de Cádiz, y es una novela donde se conoce muy bien el ambiente de la posguerra de la Primera Guerra Mundial y cómo en España el conflicto sirvió para asentar riquezas descomunales como la de mi villana Juana Janeiro, que es una traficante de mercurio bastante investigada, entre otros por nuestros protagonistas, que no saben que ambos están detrás de ella investigándola. Acacio Alborg, un valenciano que acaba de llegar a Madrid para estudiar en la Escuela de Artes y Oficios, y Eren, un alemán que esconde mucho, y bueno, esconde tanto que es que no os podéis ni imaginar el secreto que oculta. Y así, investigando ellos a nuestra villana, es que se enamoran y comienza su historia de amor. Pero doña Juana, igual que doña Carla, doña Genoveva, doña Francisca, doña Cayetana y todas las doñas que hemos tenido en la tarde, es una mujer de armas tomar y no va a dudar en poner a ambos en jaque. Tenéis el enlace como siempre abajo en la cajita de descripción y yo con esto me despido. Un abrazo.